¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues las diapositivas un poco en las que me voy a ir apoyando, ¿vale? Bueno, ahí lo primero tenéis precisamente lo que es mi correo, ¿vale? Y para poder localizarme y para poder tener realmente algún acceso. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer sobre todo es muy básicamente, muy rápido, pero sí que quiero remarcar, ¿no? Lo que es un poco el inicio, ¿no? Lo que es el origen bueno, pues, de las adicciones. ¿Vale? Veo, bueno, que se ha descolocado un poco la presentación, pero bueno, vamos un poco con ello. Simplemente, ¿vale? Es un repaso básico a la historia de las adicciones, sobre todo porque entendemos que igual que, bueno, como está tan asociada al ser humano, es una evolución realmente compleja, amplia y que abarca tanto diversas culturas como periodos históricos diferentes, ¿no? Entonces, en la antigüedad, bueno, pues está claro que tenemos ahí como referencias, grandes referencias, el alcohol, por ejemplo, sobre todo aparecen las bebidas fermentadas, vino, cerveza, y aparecen los primeros escritos y referencias que aparecen, estamos hablando del año 7000 antes de Cristo en China. ¿Vale? Y el uso que se le da, evidentemente, al alcohol, pues es un uso tanto en rituales religiosos como en la vida cotidiana. El opio, por otro lado, pues tiene también igual referencias en el año 3400 a.C. en Mesopotamia, y lo importante sobre todo es que también se le da ese aspecto religioso y sobre todo también fines medicinales, ¿no? Es cuando ya el opio empieza a tener un sentido bueno, pues que varía. Y en Latinoamérica, pues quizás lo más representativo son las plantas psicoactivas que aparecen en población indígena. Y en esa población indígena, bueno, pues tenemos eso, la coca o el peyote, donde aparte de también ese uso recreativo, está asociado normalmente a comunidades espirituales. Bien, en la siguiente etapa tenemos la Edad Media, el Renacimiento, donde bueno, pues el tabaco es introducido a través de Latinoamérica, a Europa, por exploradores en el siglo XV y se vuelve rápidamente popular. Y el café y té, que vienen bueno, pues de Etiopía y de China, respectivamente, entra en Europa y empieza a arrasar, sobre todo por su efecto euforizante, ¿no? Bien, luego tenemos en el siglo ya, bueno, pues 14 y 15, donde realmente empieza a haber ya derivados, ¿no? Y entonces dentro del opio aparece la morfina, que aparece, bueno, pues como un uso realmente más médico, ¿no? Y viene sobre todo, bueno, pues porque lo empiezan a utilizar en medicina, pero también con el uso y el contrabando, bueno, pues aparece la guerra del opio, etcétera. Y luego también aparece, bueno, pues el uso de la cocaína, que es un derivado de la hoja de coca, y que fue aislada por primera vez en el siglo XV. Entonces aparece, bueno, pues el uso también medicinal y el uso en bebidas recreativas o espirituales, ¿no? ¿Vale? Tenemos después un poco la evolución, que sería eso en el siglo XX, donde ya tenemos la derivación de ciertas sustancias, bueno, pues más de síntesis, ¿no? Y tenemos la heroína que nace como sustituto a la morfina, sobre todo para intentar curar lo que era una adicción que provocaba la morfina, y el resultado fue que la heroína era todavía mucho más adictiva. Entonces, la curiosidad. La metanfetamina pues aparece con el uso de militares, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, sobre todo porque daba ese plus de mantener alerta a las tropas, pero claro, enseguida aparece el uso recreativo que se extiende posteriormente. Y en el siglo XX también aparece la gran expansión de los psicofármacos, ¿no? Donde los barbitúricos y las benzodiazepinas pues, empiezan a triunfar y a día de hoy bueno, pues, están realmente muy presentes en nuestra población. No olvidemos que en España es la tercera sustancia más consumida y sigue en aumento, ¿no? Somos uno de los países que va en cabeza en el uso, por ejemplo, de ansiolíticos, ¿no? En el siglo XX y en el siglo XXI, lo que es más importante de entender de esta historia precisamente es bueno, pues que aparecen las enfermedades, ¿no? La epidemia realmente de opioides que va teniendo un coste a nivel de salud pública muy importante y esto se arrastra durante décadas, ¿no? Empieza en los años 70 y parece como que hay épocas que se suaviza, pero sin embargo vuelve otra vez a activarse. Y, por último, hay la señalización de las drogas sintéticas, que en esas drogas sintéticas, claro, todo lo que es ya el laboratorio es muy curioso porque aparece eso, el éxtasis, el MDMA y sobre todo el fentanilo como una de las sustancias que pueden estar provocando hoy en día, bueno, pues más problemas, ¿no? A nivel de salud pública. El caso es que todo esto lo que va haciendo es precisamente que vayamos teniendo bueno, pues una idea de cómo es la evolución y vamos viendo que realmente
todo lo que es las adicciones están asociadas, ¿no?, al ser humano. Entonces, ha tenido como diferentes categorías donde se le ha evaluado primero como un vicio moral, luego se le ha criminalizado, ¿vale? Se le ha tratado como una enfermedad crónica. Lo bueno es que al ser una enfermedad empiezan a desarrollarse tratamientos y sigue evolucionando, ¿no?, en ese concepto. Entonces, bueno, pues ahí es importante también tener en cuenta que todo eso nos lleva a tener una prevención sobre qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y un desarrollo de tratamiento y rehabilitación muy concretos y específicos. Entonces, todo ha ido evolucionando, igual que las adicciones han ido evolucionando, las adicciones con sustancia, también ha ido evolucionando los tratamientos, donde se ha ido con una parte a lo mejor mucho más censora a la hora de provocar programas más bien de reducción de daños y de apoyo comunitario. ¿Vale? Entonces, bueno, sobre todo es importante entender eso, que las adicciones acompañan al ser humano en todo su recorrido histórico y van adaptándose y transformándose con el tiempo, con lo cual, bueno, pues tenemos un poco que jugar con esa dirección. Y eso sería un poco lo que es la base de las, bueno, histórica, la base histórica de las sustancias, ¿no? De las adicciones con sustancia. Y entonces cuando se empieza a establecer realmente esa conexión con otras dependencias sin sustancia, la que llamamos normalmente adicciones comportamentales, y vamos a empezar a ver que hay ciertas similitudes entre los cuadros que se generan, ¿no?, a través de las sustancias y los cuadros que van apareciendo precisamente en las adicciones comportamentales, ¿no? Como prácticamente las similitudes básicas, tenemos que es que en ambas patologías, en ambos aspectos, tenemos un aumento, ¿no?, de la persona por la preocupación por poder realizar ese comportamiento, ¿no?, o por poder tener el hueco para realizarlo. También aparece una mayor frecuencia, una mayor duración o una mayor intensidad en la realización de la conducta. ¿Vale? Me da igual que estemos hablando, por ejemplo, del consumo de una sustancia, como puede ser el aumento de un comportamiento, como puede ser el juego, ¿no? También aparecen esfuerzos repetidos en ambos casos para reducir dicho comportamiento. Ocurren también que la persona va sacrificando actividades que considera importantes, ¿no?, sean de tipo social, personal, laboral, recreativa. Vemos también que esos comportamientos patológicos empiezan a aparecer incluso cuando la persona que está cumpliendo, se espera que esté cumpliendo sus obligaciones, y va apareciendo rompiendo lo que es su dinámica habitual. Eh, las personas empiezan a ser conscientes de esos problemas significativos, y a pesar de que son conscientes, lo que va ocurriendo es que se repiten y se mantienen, ¿vale? Incluso van aumentando, ¿de acuerdo? Van creando también pues cierta intranquilidad y cierta irritabilidad cuando esas personas no son capaces de poder efectuar su comportamiento, ¿vale? Entonces, a menudo lo que nos vamos a ir encontrando precisamente es que las reacciones de esas personas son reacciones excesivas cuando no se les permite tener, ¿no?, ese comportamiento. Entonces, eso sería básicamente, ¿vale?, lo que serían similitudes. Pero yo lo que quería sobre todo traeros es, utilizando un poco la perspectiva contextual, ¿vale?, es precisamente poder entender qué es lo que une realmente a esas adicciones comportamentales de las adicciones con sustancia, ¿vale? La perspectiva contextual viene de lo que llamamos las terapias de tercera generación. Es una evolución de las terapias de conducta, y ahí sobre todo la gran novedad que aportan es que van a dar un doble foco, ¿vale? Entonces van a poner primero un foco muy importante en el sentido que tiene ese comportamiento, es decir, lo que vamos a denominar un aspecto funcional, y se van a empeñar en analizar ese sentido, ¿no? ¿Cuál es la función de ese comportamiento? Y luego aparece también el otro aspecto, que sería el contextual, que es poder entender que ese comportamiento se da en un determinado entorno, ¿no?, en un ambiente donde entran en juego los diferentes ámbitos de la vida cotidiana. Y luego, por supuesto, lo que es la propia persona y su modo de ser, ¿no?, donde, como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Con lo cual, intentamos aislar ese hecho de la adicción como algo totalmente ajeno al individuo, sino que lo que intentamos es poder conectarlos. Y en esa conexión es donde voy a intentar centrarme para poder entender realmente qué es lo que tienen en común tanto las adicciones con sustancia como las adicciones comportamentales. Y para ello vamos a centrarnos primero en ese aspecto contextual del que estábamos hablando, ¿vale? Y ahí es donde, bueno, pues sí podemos empezar a entender en qué sociedad y en qué momento vital nos encontramos.
Si preguntásemos a nuestros pacientes, ¿no? Cuál es su concepto de felicidad, eh, la gran mayoría, ¿vale? Nunca voy a decir la totalidad, pero la gran mayoría de nuestros pacientes van a responder que para ellos la felicidad suele corresponder a una ausencia de malestar, ¿vale? Entonces, aquí quiero hacer un paralelismo con lo que sería la salud física, ¿vale? Si en vez de felicidad hablásemos de salud física, durante mucho tiempo la salud física la hemos entendido como la ausencia de enfermedad, convirtiéndose en un concepto que se nos quedaba corto por varios aspectos, ¿no? Primero porque si es solo ausencia de enfermedad, resulta que hay elementos que consideramos que están incluidos dentro de la salud que no lo estamos teniendo en cuenta, como puede ser una buena alimentación, unos buenos hábitos de sueño, el ejercicio físico, ¿vale? Y luego, por otro lado, lo que estamos hablando es la posibilidad de entender que yo puedo tener una enfermedad y sentirme sano. Es decir, si solo redujésemos la salud física al concepto de ausencia de enfermedad, ¿quién realmente de nosotros podría estar sano? El que no tiene una alergia, tiene colesterol o azúcar, una hipertensión o una inflamación de... Entonces, ninguno estaríamos sanos, ¿no? ¿Vale? O casi nadie estaría sano. Entonces, claro, es donde se establece esa conexión entre lo que sería la enfermedad y sentirme sano. Es decir, podemos empezar a compatibilizar el hecho de que yo esté enfermo, pueda tener colesterol, como estaba poniendo en uno de los ejemplos, hago mi tratamiento, hago mi ejercicio, intento controlar mi dieta, ¿vale? Sigo teniendo colesterol, pero yo además me puedo sentir sano. Bien, entonces no es incompatible, sin embargo, en ese concepto sí que parece que es incompatible. Esto luego lo vamos a retomar, pero por darle una vuelta más, quería plantearos un supuesto, ¿no? Vamos a imaginar que realmente podemos presentar un avance científico que sería una maravillosa píldora que con que la tomásemos solo una vez en nuestra vida, eliminaría el dolor físico para siempre, sin contraindicaciones, sin efectos secundarios, ¿vale? En un principio es una panacea, sería algo maravilloso, sería algo muy atractivo, y más si yo tuviese algún tipo de dolencia crónica. Eso sería fantástico. Pero claro, tenemos que empezar a ver que eso tendría una contrapartida. Es decir, si yo no tengo dolor físico, yo no puedo ser consciente de cuando tengo una enfermedad o cuando tengo alguna alteración fisiológica. Básicamente, si tengo una apendicitis, si no tengo dolor, yo no voy a ir al hospital. Y eso puede complicarse, se puede convertir en, bueno, pues en una peritonitis y puedo fallecer por algo que en un principio tendría fácil solución. Es decir, estamos empezando a asociar que el dolor tiene un sentido en nuestra vida. Es desagradable, nadie lo quiere, ¿vale? Pero tenemos que empezar a aceptar que el dolor nos sirve para algo. Bien, si todos estos elementos que hemos hablado los llevamos a la felicidad, precisamente estaríamos planteando algo muy parecido, ¿vale? Porque la felicidad, como decíamos, muchos de nuestros pacientes hablamos o hablan de la ausencia de malestar. Entonces, no quieren el malestar. Y como no quieren malestar, se empeñan en eliminar el malestar, ¿vale? Entonces, claro, no entienden el concepto de sufrimiento. Viven como el dolor físico, decíamos antes, ahora para ellos el sufrimiento sería ese dolor emocional que se traduce precisamente coloquialmente, como se habla, ¿no? De las emociones negativas. No son negativas, ya lo sabemos todos, son útiles, pero son desagradables, ¿vale? Pero cada emoción tiene una utilidad. Sin embargo, nuestros pacientes muchas veces lo que están haciendo es huir de ese dolor, ¿vale? Entonces, ante la huida de ese dolor, claro, lo único que estamos planteando es precisamente recursos. Eh, Tirando un poco del mecanismo de recompensas cerebrales, cuando se activa la oxitocina, la dopamina, la adrenalina, aparece por pequeños placeres, ¿vale? Pero también por alivios. Entonces, estamos empezando a funcionar en un modelo muy inmediato, donde la capacidad de sufrimiento, de esfuerzo, de sacrificio, se reduce al mínimo. Y es un modelo social en el que estamos, ¿vale? No quiero que esto sea un discurso antisocial, pero sí conscientes de que eso evidentemente nos influye en nuestro día a día, ¿vale? Entonces, claro, ahí es donde tenemos que empezar a ver que realmente buscamos en muchos momentos esa felicidad fácil, ese momento de placer,
o ese momento de alivio. ¿Vale? Entonces, si esto no es realmente lo que estamos buscando, es, ¿yo puedo ser feliz teniendo miedo a algo? Y la respuesta en un principio, sí, y en vez de plantearme la felicidad como un momento, lo planteo como un estado, sí sería compatible, igual que hablábamos antes con el tema de salud. Entonces, lo que es importante sobre todo es empezar a entender el modelo donde nos encontramos, ¿vale? A nivel social. Y estamos en un momento en el que la cultura occidental, estamos en un momento donde impera la filosofía hedonista, básicamente, cuyas características, un poco como resumen, ¿no? De parte de lo que he podido ir avanzando, nos habla de que hay un rechazo total al dolor y una aspiración a no sufrir nunca, ¿vale? Ni por nada. Hay un rechazo también del esfuerzo, de las complicaciones, de las dudas. Hay una búsqueda de ese placer inmediato y eso provoca que realmente tengamos una serie de dificultades importantes a la hora de afrontar miedos en esta sociedad. Estoy hablando todavía nada patológico, estoy hablando de lo que es el entorno que nos rodea. Entonces, nos cuesta asumir el aburrimiento, el fracaso, el no éxito, la soledad. Bien. Más consecuencias de esta filosofía, como comentábamos, ¿no? De repente empezamos a equivocar los términos, empezamos a equivocar felicidad con facilidad, porque estamos buscando una vida normal, ¿vale? Y cuidado con el concepto normal, como ausencia de problemas, como ausencia de malestar, ausencia de emociones desagradables, ausencia de preocupaciones y de cualquier sensación que consideremos que es negativa, ¿no? Como puede ser un pensamiento. Con lo cual, el paradigma que está de fondo a nivel social es pensar que una vida normal es una vida sin problemas, es una vida sin malestar. Y eso es lo que va a ir gobernando, ¿no? Todas nuestras acciones. ¿Vale? Entonces, claro, yo aquí lo planteo es un poco como trabalenguas, pero lo que planteo es un poco esta frase, ¿no? De, ¿puedo sentirme mal y estar bien? ¿O tengo que sentirme bien para estar bien y o actuar bien? ¿Vale? Normalmente nuestros pacientes lo que nos van a decir es que cuando les planteamos, ¿no? Hacer algún cambio, vale, cuando me encuentre bien, lo haré. Es un poco la primera frase que suelen decir. Claro, si yo espero a estar bien para hacerlo, nunca lo voy a hacer. Entonces, de lo que se trata no es de condicionar, ¿no? Mi cambio o mis acciones a mi estado emocional. Entonces, lo que tenemos que hacer es poder empezar a equilibrar y compatibilizar el hecho de, a pesar de que me siento mal, yo puedo seguir haciendo cosas que considere que son importantes en mi vida. ¿Vale? Entonces, eso es lo que nos va a abrir el abanico de las diferentes dependencias comportamentales. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante sobre todo poder entender porque de las dependencias comportamentales, bueno, pues me gusta un poco primero hablaros de un libro, ¿vale? Un libro es una novela clásica, es decir, no es de autoayuda, no es, ¿vale? Y es un libro que normalmente, seguro que muchos de nosotros hemos leído, ¿no? A lo mejor en la adolescencia, que es Un mundo feliz, de Aldous Huxley, ¿vale? Bueno, ese libro tiene casi 90 años, es una distopía, describe toda una sociedad futura impresionante, ¿no? Sobre todo por la capacidad de visionado que tenía el autor. Pero lo importante, sobre todo en este aspecto, es que en esa sociedad futura que describe, habla de una pastillita, a la que llaman soma, como la que tenemos ahí, que en el momento en el que los protagonistas se la toman, es capaz esa pastilla de disipar absolutamente todo dolor emocional, toda duda, todo miedo, toda angustia, toda inquietud, toda tristeza. ¿Vale? Entonces, claro, se convierte en la gran panacea, es la gran solución. Y lo que describe es una sociedad que no siente, que no piensa. ¿Vale? Y a mí me sirve un poco como reflejo, porque en nuestro día a día, realmente, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Vale? Es decir, ahí tenéis un listado de lo que serían las principales adicciones comportamentales, ¿vale? Las principales, no todas. Tendríamos, por un lado, por supuesto, el juego, la ludopatía, que teníamos que diferenciar entre lo que sería a lo mejor el tipo más de casino, ¿vale? O lo que es de lotería o este tipo de cosas, a lo que es ahora mismo todo el tema del juego online, ¿no? Que se ha disparado. Tendríamos también adicciones comportamentales al sexo, a las compras, a las dependencias afectivas, a las redes sociales, a los videojuegos, al trabajo, a la alimentación, a la vigorexia, ¿no? El deporte, a la ortorexia también. Bueno, claro, ¿quién de nosotros no está utilizando a lo mejor ese tipo de escapadas? ¿No?
todos en nuestro día a día utilizamos este tipo de comportamientos precisamente un poco como forma de aligerar. Pero que yo lo haga no significa que realmente tenga un problema, ¿vale? Es decir, podemos hacer compras o podemos tener redes sociales y puedo estar mirando el scroll infinito, sí, pero llega un momento donde para mí soy capaz de darme cuenta, de pararlo y de poner el foco de atención en otros aspectos de mi vida, ¿no? Entonces, por eso hablaba de que por un lado está el aspecto contextual, que es entender que nuestra sociedad en este momento nos empuja y nos lleva, y por otro lado, lo que tenemos que empezar a ver es el aspecto más bien funcional, ¿vale? Y en el aspecto funcional es donde todo lo que son las terapias contextuales empiezan a desarrollar el concepto del trastorno por evitación experiencial, ¿vale? El trastorno por evitación experiencial no es un cuadro diagnóstico, es decir, no lo vais a ver en ningún manual de psiquiatría, ¿vale? Es quizás más bien una explicación psicológica de lo que puede estar ocurriéndonos como individuos, como personas, ¿de acuerdo? Y para que podamos entender, ¿vale? El trastorno por evitación experiencial, normalmente lo que hacemos es definirlo que está presente cuando cualquier persona no está dispuesta a establecer contacto con sus experiencias privadas. Hago ahí una pausa. Voy a intentar describir qué son las experiencias privadas, ¿vale? Cuando hablamos de experiencias privadas, estoy hablando de que serían mis emociones, mis pensamientos, mis recuerdos, mis imágenes. Y la persona que tiene todo, que tenemos todo ese bloque de experiencias privadas, ¿vale? Cuando pesan mucho, cuando son muy desagradables, cuando las vivimos de forma aversiva, como pone bien la definición, es cuando la persona busca no conectarse. Sobre todo por lo que decíamos, por una parte de filosofía hedonista que nos hace huir de aquello que no nos gusta. Y entonces, no solo huimos, sino que desarrollamos todo un plan deliberado y trazado para no sentirlo. ¿Vale? Entonces, el trastorno por evitación experiencial nos va a llevar precisamente a cada vez a intentar huir del malestar. Bien, entonces resulta que el trastorno por evitación experiencial está presente en muchos cuadros. ¿Vale? Ahí os he puesto cuatro pinceladas, ¿no? De cuatro casos totalmente diferentes. Un joven de 20 años que lleva 6 meses con serios problemas de ansiedad ante los exámenes. Punto. ¿Vale? Y hace que evite presentarse a los exámenes. O una mujer de 56 años con un diagnóstico de episodio depresivo mayor desde el fallecimiento de su hijo. Y lo que hace es que no entra en su habitación, por ejemplo, ¿no? Un hombre de 35 años con una dependencia a la cocaína que está intentando quitarse y lo que es constantemente intentar quitarse el mono. ¿Mm? O una mujer de 40 años enganchada, entre comillas, al Candy Crush. En estos cuatro casos que os pongo ahí, realmente están unidos por este mismo trastorno de evitación experiencial. Y es porque las cuatro personas están evitando tener contacto con aquello que les genera malestar, que les genera dolor. En el primer caso, el del joven, evidentemente estamos hablando de ansiedad. Y en el segundo, de la mujer de 56 años que ha fallecido su hijo, estamos hablando de la tristeza. Pero los otros dos ya estaríamos hablando de una adicción con sustancia y en el último, una adicción, una dependencia, ¿vale? Comportamental. Pero la base es la misma, ¿vale? Que es la evitación. Entonces, en esa habitación es cuando realmente tenemos que empezar a entender. Es decir, si esta mujer juega al Candy Crush de vez en cuando, o aunque sea todos los días, pero un ratito, bueno, pues a lo mejor no es patológico, no es problemático. Pero si juega simplemente el tiempo que sea, pero juega casualmente cuando está, por ejemplo, con su pareja, para no tener una conversación incómoda que deben de tener, ya sí que se está estableciendo una evitación. Entonces ahí es cuando realmente podemos empezar a hablar no de que hay una evitación, sino de que hay un trastorno por evitación experiencial. ¿Vale? Entonces, eso es lo más importante y empezar a entender cómo funciona ese trastorno por evitación experiencial. Primero porque lo que se va creando es un círculo vicioso de evitación de esa respuesta privada, de esos pensamientos, de esas emociones, sin darnos cuenta que cuanto más intentamos evitarlo, más presente lo tenemos, ¿no? El ejemplo básico que ponen precisamente para poder explicar esto es una simple pauta. A partir de ahora, quiero que nadie de los que me está escuchando piense en un oso blanco, un oso polar blanco. Y lo primero que aparece en nuestra cabeza es esa imagen. Con lo cual, no solo no puedo evitarlo, sino que sin darme cuenta lo que estoy generando es que esté más presente.
Es decir, espero que antes de que yo lo nombrase, en vuestra cabeza no estuviese la imagen de un oso blanco, ¿no? Y sin embargo, en el momento que he dicho que no penséis, aparece. Entonces, cuanto más evito, lo que voy haciendo, sin darme cuenta, es generar más malestar. Esto que lo he hecho con un pensamiento, imaginaos con una emoción. Si yo considero que no tengo que ponerme triste, no tengo que ponerme nervioso ante una entrevista o ante una charla en un congreso de este tipo, como piense eso, lo que voy a hacer va a ser directamente o inconscientemente activarme. Entonces, lo que tenemos que empezar es a ser consciente que ese funcionamiento, que en un principio parece muy lógico y muy racional, no me está ayudando. Entonces, lo que va a marcar el diagnóstico es precisamente la sintomatología. Por eso os ponía los 4 casos antes, ¿no? En un principio sí es ansiedad, depresión, pero nosotros ya estaríamos hablando de dependencia, ¿no? ¿Vale? Bien. ¿Cuáles son las consecuencias precisamente de un trastorno por evitación experiencial? Como estamos viendo, en un principio el control del malestar parece que es muy efectivo a corto plazo y el peligro que tiene es que eso refuerza el patrón de evitación. Pero sin embargo, a largo plazo va generando un malestar, sobre todo porque va provocando que la persona vaya renunciando a ciertos aspectos de su vida. Y luego justo lo que estábamos comentando, ¿no? Esa estrategia circular que va ocurriendo sin darnos cuenta. Cuanto más intentamos no tener un pensamiento, más lo provocamos. Imaginaos, por ejemplo, que estamos hablando del craving, del deseo. ¿Vale? Alguien que quiere dejar de fumar, vamos a ir a algo suavecito. Si no tiene claro que va a tener que trabajar sobre su deseo de fumar, está condenado al fracaso. Entonces, claro, cada vez que lucha contra ese deseo, el resultado va a ser contraproducente, ¿vale? Dentro de esa estrategia circular. Entonces, lo que parece que es la solución acaba convirtiéndose en el verdadero problema, porque la persona traza un plan deliberado para controlar esa experiencia privada con la intención de eliminar ese sufrimiento, de evitarlo. No es efectivo, no solo no lo elimina, sino que lo acrecienta. Y como la solución no funciona, lo que vamos haciendo es buscar nuevas formas de control y de evitación. Y esto también explicaría el por qué de repente muchas adicciones van mutándose, ¿no? Era habitual en los años 80, 90, sobre todo cuando ya se estaba tratando la heroína, que muchas de las personas que estaban rehabilitándose lo que hacían era engancharse con el alcohol. Era socialmente más aceptado, etcétera, pero al final la función era la misma, que era la de huir, ¿vale? Entonces, ese sería el otro aspecto que es importante, la huida. ¿Vale? Entonces, tenemos la perspectiva contextual y ahora la perspectiva funcional. ¿De acuerdo? Como también os comentaba antes, claro, todos tenemos conductas de evitación. Yo soy el primero que llego a mi casa y de repente necesito desconectar, ¿vale? Pues veo la televisión y no sé ni lo que estoy viendo, estoy en ondas alfa, ¿vale? Pero la diferencia es precisamente cuando realmente una evitación es perjudicial, por ejemplo, ahí tienes unas claves, ¿no? Cuando el proceso de evitación deliberado necesariamente contradice el resultado deseado, es decir, no lo consigo y encima va generando más malestar. O cuando el comportamiento objeto de interés no es susceptible de control verbal. O cuando el cambio que se persigue es posible, pero el esfuerzo conduce a formas de evitación no saludables, como los consumos o las adicciones o las dependencias. O cuando el evento que quiere eliminarse o cambiarse no puede ser cambiado. Entonces, estas circunstancias son las que van a delimitar y van a provocar que realmente mi comportamiento estemos hablando que sería un trastorno por evitación experiencial. Y lo importante es que podamos entender que la base, tanto en las adicciones con sustancia como en las adicciones comportamentales, es la misma. Es esa evitación, ¿vale? A sentir un malestar. Y lo único que va variando es la forma, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poco lo que yo quería plantearos y quería también eso, ¿no? El poder empezar a entender cómo funciona todo esto para poder establecer también esa conexión, porque a la hora de la intervención, verlo desde esa perspectiva me va a facilitar otro tipo de intervención, ¿vale? Donde estamos empezando a comprender y a validar ciertos comportamientos. Validar no quiere decir que estemos aceptándolos como tal, ¿vale? Que estemos de acuerdo con ellos, sino que podamos comprender por qué la persona hace algo que en un principio sabemos que va en su contra. Hay personas que pueden estar utilizando el alcohol como ansiolítico, es decir, pues para reducir su ansiedad social y poder relacionarse, ¿vale? Y hay personas que pueden estar utilizando a lo mejor las compras compulsivas como una manera también de no pensar, de evitar su malestar o de analizar un problema que puedan tener en casa, con su hijo, con su pareja,
o en el trabajo, me da igual, ¿vale? Entonces, al final, el sentido del comportamiento es exactamente el mismo. Y lo que planteamos es, vamos a ayudar a que la persona entienda cuál es la función de su comportamiento para permitir que busque otras alternativas mucho más adaptativas. ¿Vale? Pero estamos contando en esa intervención y en esa prevención precisamente con la alianza de los pacientes. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto ha sido como muy resumido y muy sintetizado, pero sí por lo menos quería dejar esos dos aspectos más claros y dejar también un espacio para preguntas, porque imagino que surgirán algunas dudas en todo lo que he contado y más con la velocidad. ¿Vale? Hola Guillermo, otra vez aquí contigo. Tenemos muchas felicitaciones para ti, que ha sido una ponencia espectacular, reflexiones muy importantes, todo le ven sentido, una ponencia muy práctica y de calidad, pero te queremos una pregunta que está por aquí que nos Bien. las hace Laura. ¿Todos sentimos igual o del mismo modo el dolor? ¿A todos nos genera el mismo malestar? Entiendo que hay unas escalas, tanto para lo físico o lo psicológico, pero hay casos en que no se sienta nada. Vamos, está claro que hay variaciones en lo que es la persona. Ya, primero por aspectos de personalidad propia, ¿no? Es decir, alguien, si seguimos el modelo de Eysenck, ¿vale? Pues si hablamos de neuroticismo dentro del modelo de Eysenck de personalidad, las personas con alto neuroticismo tienen una mayor sensibilidad, ¿vale? Y luego, sí es verdad que hay personas que a lo mejor llegan a no sentir o a sentir muy poco, ¿no? ¿Vale? Con lo cual, estaríamos hablando de que incluso en ciertas fronteras podríamos hablar de algo patológico. ¿Vale? Entonces, claro, una cosa es que yo no sienta y otra cosa es que yo evite, ¿no? Yo lo que he planteado ha sido más bien una evitación, porque como siento, huyo de ese dolor o de ese malestar físico, psicológico, ¿vale? O mental. Pero el problema es que si yo no siento, no tengo necesidad de huir. Entonces, precisamente algo que caracteriza a las psicopatías es el no miedo, ¿no? En este caso, si yo no tengo miedo, pues entonces voy a arriesgarme, voy a ser más temerario. Bueno, pues utilizando un poco esa comparación, claro, si no tengo dolor, bueno, pues voy a posiblemente apurar más o arriesgar más en ciertos comportamientos. ¿Vale? Ok. Y también tenemos otra por aquí que nos dicen, ¿crees que la acción de beber social puede deberse a un TEE si se persigue relacionarse y la respuesta es sentir aún más rechazo? Totalmente, claro, eso es. Vamos a ver, si alguien tiene, por ejemplo, una ansiedad social, un paciente tiene una ansiedad social, si utiliza el alcohol, vamos a suponer que yo soy una persona que no bebo alcohol en mi vida, ¿vale? A diario no bebo nada de alcohol, pero una vez al mes, ¿vale? Que salgo a lo mejor con mi grupo de amigos, ¿vale? Bebo. Bebo solo 2 gin tonics, no bebo nada más. Durante todo el mes no bebo ni una sola gota de alcohol más. Podríamos estar hablando que, en un principio, por cantidad, yo no tengo un problema de adicciones, pero por el uso sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor estoy utilizando esa dosis de alcohol para poder relacionarme con personas que me supongan atracción a nivel sexual. Si no bebo, no soy capaz de interactuar con personas que me resultan atractivas. Entonces, en el momento que le estoy dando un uso, evidentemente sí es un trastorno por evitación experiencial, ¿vale? Aunque no sea muy frecuente. Pero lo importante es, por eso decía, la función del comportamiento. ¿Bien? Nos preguntan, como profesionales, cuándo empezamos a detectar esa huida u otra adicción? ¿Cómo podemos actuar? Vale, a ver, primero, eso, yo quiero normalizar. Todos huimos, ¿vale? Todos huimos. Por eso he puesto el ejemplo antes de estar viendo la televisión, pero me da igual, ¿no? Tendríamos que ver cuál es nuestro soma particular, ¿vale? Y en nuestro soma particular, evidentemente, pues eso, hay gente que se engancha con las redes sociales, como decíamos antes, el scroll infinito, ¿vale? Entonces, lo que es importante es ayudar a nuestros pacientes primero a darse cuenta de cuál es su patrón, cuál es la evitación, porque si todos evitamos, vamos a ver qué es lo que evita y qué es lo que hace para evitarlo. Entonces, cualquier cambio pasa primero por la conciencia. Nuestros pacientes tienen que ser conscientes de qué es lo que están haciendo mal. Si no, va a ser imposible que puedan cambiar nada. Entonces, se trata de, primero, que encuentren ese patrón evitativo y luego que comprendan por qué lo están utilizando. Claro, esta mirada ya no es una mirada enjuiciadora,
sino que es comprensiva, es más compasiva y eso va a permitir que la persona no se sienta etiquetada, no se sienta juzgada y pueda haber un flujo mucho más asequible y una relación, un enganche terapéutico mucho más potente para poder trabajar. Entonces, lo primero sería la conciencia, ¿vale? Hacer a nuestros pacientes conscientes de sus patrones evitativos. Okey. Bien. También nos han puesto, Guillermo, que una ponencia muy práctica. Muchas gracias por la información, ha sido muy interesante, muy claro, muchas gracias, excelente información, clase maestra. Y queremos agradecerte por esta gran ponencia, ha tenido muchísimos comentarios, pues, ¿nos pudieras ayudar diciéndonos dónde te pueden contactar todos los participantes que están aquí alrededor del mundo? Platícanos cómo te podemos encontrar. Sí, bueno, básicamente, a ver, por un lado, con mi nombre y apellido, yo creo que en redes sociales aparezco fácilmente, ¿no? Como el segundo apellido es menos común, enseguida aparezco. Entonces, estoy en LinkedIn, estoy en Instagram, en Facebook, en X, ¿vale? O sea, ahí sin ningún problema. Y luego, bueno, en la primera diapositiva, ahí sí que aparece también mi correo personal. También es fácil, es guillermo@blancobailac.com, todo junto, ¿vale? O sea, que es mi nombre y apellidos para que no haya ningún tipo de error. Y bueno, pues yo siempre planteo, yo estoy receptivo, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, puede escribirme. Prometo contestar, aunque no sea inmediato, porque solemos tener bastante jaleo, pero prometo contestar y atender en la medida de lo posible la demanda que me puedan hacer. ¿De acuerdo? Pues, muchísimas gracias, Guillermo.